Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa Aprendamos de Ópera. Este es nuestro cuarto episodio y en él hablaremos sobre quiénes están detrás del escenario o quienes hacen posible la música dentro de la ópera. Para empezar, vamos a hablar de uno de los elementos principales en la ópera, de los cuales habíamos hablado en episodios anteriores, y es el coro. El coro en la ópera. Como ya habíamos visto antes, el coro es una agrupación vocal que canta simultáneamente. Está dividida en 4 voces: soprano, alto, tenor y bajo. La soprano es la voz aguda de la mujer. La alto es la voz grave de la mujer. De igual forma, el tenor es la voz aguda del hombre y el bajo es la voz grave del hombre. El coro es un elemento principal dentro de la historia de la ópera. Inicialmente solo hacía un comentario, más adelante se convierte en un elemento principal. El coro es como un instrumento vocal conformado por varias personas, pero este grupo debe estar igual en ritmo y deben ser muy afinados. Este es uno de los grandes desafíos de cantar en grupo. Además, el coro, por ejemplo, en la ópera, debe estar dispuesto a moverse o a bailar o a luchar mientras está cantando. El tamaño del coro depende del estilo, del compositor y de la ópera. Por ejemplo, Mozart utiliza coros de un tamaño pequeño, alrededor de 20 a 24 voces. En cambio, Verdi, en su ópera Aida, por ejemplo, usa 100 voces. Rossini, Donizetti y Bellini utilizan un tamaño medio o mediano, alrededor de 40 a 50 voces. El papel del coro no debe ser clave dentro de la ópera. Sin embargo, su actuación debe ser tan fuerte y dinámica que cuando está en escena debe ser capaz de involucrar al público dentro de la historia. Algunas veces el coro actúa o como el pueblo o como los invitados de la fiesta. Vamos a escuchar 2 fragmentos de 2 óperas. El primero de Modest Mussorgsky, La coronación de Boris Godunov, donde el coro asume el papel del drama. En este fragmento que acabamos de escuchar, Boris Godunov simula rehusarse a ser coronado, pero realmente ese es su objetivo. El coro no está de acuerdo y es obligado a apoyarlo en su coronación por la policía. El segundo fragmento que escucharemos pertenece a la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Este coro tiene un carácter simbólico, va pensiero. Este narra la historia del exilio del pueblo hebreo en Babilonia tras la pérdida del primer templo en Jerusalén. Se convirtió en el himno de los italianos patriotas, quienes buscaban la unidad nacional y soberanía frente al dominio del pueblo austríaco. Seguiremos con los solistas, quienes son los personajes que cantan y que de acuerdo a su dificultad y protagonismo llevan el curso de la historia. Generalmente hay 3 o 4 personajes principales. Luego siguen los personajes secundarios, quienes no es que carezcan de menor importancia, sino que aparecen con menos frecuencia dentro de la historia. Los solistas son los encargados de llevar el curso de la ópera o de la historia. Un solista, digamos, dentro de su rol puede abarcar tanto arias como recitativos, como ensambles, elementos que ya vimos en episodios anteriores. Vamos a escuchar entonces unos fragmentos
de las arias de algunos roles principales. El primero pertenece a la ópera Rigoletto y precisamente vamos a escuchar un fragmento del aria de Rigoletto. Rigoletto es un bufón quien tiene una hija y la protege o la esconde de las manos del conde. El segundo fragmento, que también es un rol principal de Lucia en la ópera Lucia de Lammermoor de Donizetti, este fragmento pertenece a la escena de la locura en donde Lucia cree estar muy feliz con su gran amor, Edgardo. Por último, vamos a escuchar un fragmento del aria de un papel secundario, Barbarina, en las bodas de Fígaro. Barbarina es la hija del jardinero. En esta aria, ella está buscando un alfiler que sellaba la carta que le había dado el conde. Continuamos con la orquesta, que es el grupo de músicos que se ubica en el foso del escenario. La orquesta es muy principal porque son los encargados del soporte musical, no solo de los cantantes, sino de la ópera en general. Además, su intervención permite que se cree el contexto o el ambiente necesario en la ópera. Aquí, por ejemplo, tenemos una pintura del pintor francés Edgar Degas que fue pintada en 1868-1869. En ella podemos visualizar un fagotista y alrededor los demás músicos de la orquesta vestidos de negro. Una rampa que divide el escenario y donde se pueden visualizar las bailarinas. El primer fragmento que vamos a escuchar pertenece a la ópera La Flauta Mágica. Aquí escucharemos cómo la orquesta hace ese soporte al cantante. El segundo fragmento pertenece a la obertura de la ópera Carmen de Georges Bizet. Como lo dije en episodios anteriores, la orquesta aquí es protagonista y abre la ópera. Continuamos con el director musical. El director musical es quien coordina todos los elementos musicales, indicando las dinámicas, el fraseo, el ritmo y también la expresión. El director musical no solamente dirige a los cantantes, solistas y coro, sino también a los músicos de la orquesta. Por eso él se ubica enfrente del escenario, en el foso, para poder dirigir no solamente a la orquesta, sino también a todos los que están en el escenario. El director musical se basa en la partitura en la que no solamente ve las partes instrumentales, sino que ve también las partes vocales y se apoya de la batuta. Es una varita que lleva en la mano con la cual indica las dinámicas y la expresión necesarias en la ópera. Hay muchos directores alrededor del mundo muy importantes. Nombraré algunos, entre ellos Gustav Mahler, Arturo Toscanini, James Levine, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein y, como podemos ver aquí, Plácido Domingo. Escucharemos dos fragmentos. El primero pertenece a un ensayo de la obertura Tannhäuser de Richard Wagner, en donde el director Herbert von Karajan hace algunas indicaciones para la orquesta. El director de orquesta no solo dirige la presentación final, sino también los ensayos previos a ella. Los ensayos no solo con la orquesta, sino también con solistas y con el coro. Como segundo ejemplo, escucharemos un fragmento de la obertura
de la ópera Carmen de Georges Bizet, dirigida por James Levy. Con esto llegamos al final del cuarto episodio del programa Aprendamos de Ópera. Espero me sigan acompañando en este recorrido por el mundo de la ópera. Adiós.